Hermanos, muy buenas tardes. Mi nombre es César Jara. Les quiero dar la bienvenida y las gracias por escuchar los mensajes de su canal en YouTube. El día de hoy vamos a presentar el mensaje titulado El autoatentado, parte 1, el milagro. La palabra del Señor para este mensaje está en el libro de Isaías 25, versículo 12, que dice así: Y abatirá la fortaleza de tus altos muros, la humillará y la echará a tierra hasta el polvo. El mundo recordó este pasado 11 de septiembre los atentados, mejor dicho, los autoatentados a las Torres Gemelas, que el poder del mal cometió hace 20 años en contra no solo de este país, sino de toda la humanidad. Con el pretexto de esto, el gobierno mundial comenzó a reducir poco a poco las libertades civiles de los ciudadanos del mundo e impuso la vigilancia pública y privada masivas, sin autorización, creando un ambiente de terror y miedo colectivos y manteniéndolo a través de los años con los conocidos atentados de falsa bandera, provocados por el mismo gobierno. El objetivo, como ya es conocido por muchos, es el sometimiento de la humanidad de tal forma que el gobierno mundial pueda seguir con su plan para entronar a su dios Moloch. Mucho se ha escrito y se seguirá escribiendo acerca de estos atentados. Muchos videos, libros, artículos, etc. hablan de esta conspiración que torció el curso de la historia mundial. Pero en el estudio bíblico de hoy nos centraremos en dos puntos: el testimonio del autor acerca del milagro, es decir, mi testimonio acerca del milagro que me salvó de morir aquella mañana, y las revelaciones que Dios nos da en su palabra, para que nos preparemos para su venida que está cercana. Comencemos. Mi testimonio. La tarde anterior, es decir, el lunes 10 de septiembre del año 2001, me encontraba en el apartamento de uno de mis primos, localizado en la ciudad de Brooklyn, New York, a pocas millas del World Trade Center. Era un atardecer apacible del otoño neoyorquino y la temperatura invitaba a abrir las ventanas y dejar que el viento de septiembre batiera alegremente las cortinas. Para ese entonces yo vivía con mi familia en Orlando, pero una fuerte presencia de tiburones alrededor de las costas de la Florida forzó a que cientos de miles de turistas cancelaran las reservaciones para venir a pasar ese verano aquí en la Florida y especialmente en la ciudad de Orlando. Y las consecuencias fueron que la compañía despidió a muchos empleados, entre esos yo, y muchos tuvimos que salir a otros estados a buscar trabajo. Así que yo fui para Nueva York. Allá mismo había llegado yo como inmigrante años atrás, 5 años atrás, en diciembre del 96. Y allí fue donde Jesús me encontró cuando yo estaba perdido y sin esperanza, planeando cómo quitarme la vida bajo las ruedas de los trenes, del subway. Tal como yo lo escribí en uno de los mensajes que están en esta página, como testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. En esa ciudad fue que yo entregué mi corazón a Cristo Jesús en enero del 1999 y mi vida cambió para siempre. Jesucristo perdonó todas mis transgresiones de toda la vida, me restauró y me levantó a una vida nueva para la gloria de su santo nombre. Volviendo a la tarde del lunes 10 de septiembre, como a eso de las 4 de la tarde más o menos, sentí leer la Biblia. Yo tenía apenas 2 años en el Evangelio y no conocía mucho de la Biblia, así que la abrí sin buscar un libro específico y se abrió en el libro de Isaías capítulo 24, el cual lo empecé a leer y por el impacto que me causó,
continué con el capítulo 25 y luego el 26. Al terminar estaba profundamente impactado por lo que algunos versos decían, y mentiría terriblemente si dijera que Dios me reveló lo que iba a acontecer al día siguiente. Pero lo que sí sucedió es que lo que leí me impactó hasta las lágrimas. En la noche de aquel mismo día hice una triple conferencia telefónica con mi esposa, mi primera esposa, y con mi pastor de la Iglesia Bautista de Orlando. Les comenté que había conseguido trabajo como gerente en un restaurante de la cadena Taco Bell, pero que también me habían ofrecido una entrevista en una importante cadena de bares en el World Trade Center, en el Torre 2 a las 9 de la mañana de aquel martes 11 de septiembre. Luego de que terminé de comentarles a mi ex esposa y a mi pastor acerca de esas noticias, Dios usó a mi ex esposa para decirme que no fuera a dicha entrevista, que siguiera en Taco Bell y que si en el futuro algo sucedía, entonces que yo podía intentar en la compañía de los bares. Decidí seguir el consejo, oramos y nos despedimos. Entonces al día siguiente me desperté a eso de las 8:15 de la mañana y como media hora más tarde salí para la tienda al cruzar la calle del apartamento de mi primo a comprar para el desayuno. Cuando entré pude ver en la pantalla de una pequeña televisión que estaban pasando un incendio en el piso 96 de la Torre 1 Norte del World Trade Center, que según los periodistas decían había sido causado por el estrellamiento de una avioneta. Así que volví corriendo al apartamento a comentarle del incendio a mi primo, quien esa mañana amaneció enfermo y no fue a trabajar por primera vez en 14 años. Pero el caso es que su trabajo, su compañía, estaba en el piso 12 de uno de los edificios aledaños al World Trade Center. Mientras mirábamos las escenas por televisión, como 20 minutos más tarde, un segundo avión se estrelló en la Torre 2. Entonces decidimos ir al mirador del río Hudson, que está frente al Bajo Manhattan, donde estaban las torres. Cuando llegamos ahí, ya se habían congregado cientos de personas que miraban estupefactas todo lo que estaba aconteciendo. Los dos edificios más altos del mundo en ese entonces estaban ardiendo en llamas, sin que nadie, ni los bomberos, pudieran hacer nada. 56 minutos más tarde, la Torre 2, donde yo tenía la entrevista, se derrumbó hasta el piso y luego, como 28 minutos después, fue el turno de la Torre 1, lo que desató un pánico indescriptible no solo en Nueva York, sino en todo el mundo. Todo esto, añadido al estrellamiento del avión en el Pentágono y el consecuente estrellamiento de ese avión, y asimismo el avión que fue para el Pentágono, y me hizo pensar a millones que Estados Unidos estaba bajo el ataque de un enemigo desconocido hasta ese momento. El pandemonium se desató y mientras decenas de carros de policía y bomberos iban raudos a Manhattan, cientos, miles de gentes corrían despavoridas, mientras otras miles se arrodillaban en medio de la calle, clamando la misericordia de Dios. En medio de una gigantesca nube de polvo y humo gris, que volvió el día como si fuera noche. De pronto recordé las mismas escenas que se generaron en mi mente la tarde anterior, luego de la lectura del libro del profeta Isaías. Y la ciudad altiva se derrumbará hasta el piso y no quedará piedra sobre piedra. Y una gran nube convertirá el día en noche, y las gentes huirán despavoridas y se tirarán al piso clamando por la misericordia de Dios. Las profecías del libro de Isaías.
Durante la lectura de aquella tarde del lunes 10 de septiembre del 2001, el Espíritu Santo me guió a marcar 11 versículos que estaban en los 3 capítulos leídos. Aún conservo esta Biblia, un regalo de mi pastor de la Iglesia Bautista hace más de 22 años. Dichos versículos son: capítulo 24, versículo 10. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Versículo 11. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció y se desterró la alegría de la tierra. Versículo 12. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Versículo 13. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Versículo 19. Será quebrantado del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Versículo 20. Vacilará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, pues pesa sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Versículo 22. Y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. Los versículos del capítulo 25. Porque convertiste la ciudad en montón, versículo 2. Y a propósito, hermanos, estoy usando la Biblia Reina Valera, edición 1995. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños para que no sea ciudad, ni nunca más sea reedificado. Versículo 12. Y abatirá la fortaleza de tus altos muros, la humillará y la echará a tierra hasta el polvo. Capítulo 26, versículo 5. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. Versículo 6. La hollará a pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. Hermanos, 5 días después de los atentados del martes 11 de septiembre, es decir, el domingo 16, asistí al culto dominical en la iglesia presbiteriana de Flushing, New York, donde yo había recibido al Señor 2 años atrás. Y le comenté al pastor acerca de mi lectura de Isaías. Y el pastor me respondió: hermano, cientos de personas en Nueva York leyeron esos pasajes en la tarde del lunes. Gloria a Dios. El milagro. Después de esa mañana terrorífica y de meditar en la posibilidad de que Dios me hubiese salvado de morir a través de revelarme sus planes en aquellas lecturas para afectar mi alma y evitar que asistiera a aquella entrevista, poco a poco, conforme los días, meses y años fueron pasando, el pensamiento de que no hubo tal milagro se posicionó en mí. Pues yo decía que, aún habiendo ido a la cita, pude salvarme porque hubo tiempo suficiente para evacuar los edificios. Como consecuencia de esto, dejé de dar este hermoso testimonio, de lo cual me arrepiento y siento vergüenza, como lo dije anteriormente. Pero 17 años más tarde, es decir, aproximadamente en el 2018, un grupo de ingenieros italianos posteó un video en YouTube, el mismo que me hizo reconocer mi error, pedirle perdón al Señor por no haber creído que yo sigo vivo gracias a su intervención. En dicho video, los autores describen con lujo de detalles que la mayor parte de las muertes se produjeron en los 14 subterráneos o subsuelos de las torres. Sí, hermanos, 14 subsuelos, es decir, del nivel de la calle hacia abajo las torres tenían 14 pisos dentro de la tierra.
Ahí estaban ubicadas las compañías de seguridad, las compañías de limpieza, los departamentos de ingeniería, mantenimiento y las estaciones subterráneas de los trenes, de los cientos de trenes que llegaban atestados tanto de los otros barrios de Nueva York como Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island, pero también de los otros dos estados que están alrededor de Nueva York y de cuyos lugares miles de personas llegan cada día a trabajar en Nueva York, como son los estados de New Jersey y Connecticut. Y aparte de los otros estados, obviamente, como Pensilvania y todos los demás. Los productores de este video sostienen que tan pronto se estrelló el primer avión, los jefes de la autoridad portuaria de Nueva York, que son quienes están a cargo del sistema de trenes en Nueva York, dieron la orden de que todos los trenes que habían llegado a la estación y que estaban esperando desembarcar a los miles de pasajeros, cerraran las puertas hasta pasar la emergencia. Y esa orden se dio también para los siguientes trenes que estaban en camino. Es decir, los trenes se pararon en los túneles, mantuvieron las puertas cerradas con los pasajeros adentro, y cuando el derrumbe de las torres se produjo, todo fue aplastado por los millones de toneladas de acero, cemento y piedra. Y mi razonamiento fue que, si mi cita era a las 9 de la mañana, yo debía estar llegando a la estación alrededor de las 8:30, 8:45, debido a que se tomaba aproximadamente 10 a 15 minutos el recorrido entre la estación del tren y el piso 9. De acuerdo a esto, yo pude haber estado en uno de los trenes a los cuales les fue ordenado detenerse y cerrar sus puertas, las mismas que nunca más se volvieron a abrir. Y todos los que estaban dentro perecieron. Su propósito. Hermanos, siento vergüenza, como dije hace un ratito, es la primera vez que escribo acerca de este testimonio y que me tardé años en comprender la magnitud de la misericordia del Señor para conmigo. Un hombre común y corriente, lleno de defectos, hacedor de múltiples pecados y transgresiones, a quien Dios salvó de morir en aquella tragedia. La Biblia me enseña que aparte de la infinita misericordia del Altísimo, están sus planes para con todo ser humano, que Él me escogió desde el vientre de mi madre para servirle con mis manos vacías, porque nada tengo. No tengo nada que darle, sino solo mi corazón y mi decisión total y final, de predicar su mensaje de perdón y redención a toda persona, en todo momento y por donde quiera que vaya. No sé cuál es el propósito de Dios para tu vida, hermano o hermana, pero sin duda hay uno. No sé cuántos milagros el Señor ha hecho contigo, pero estoy seguro que muchos. No sé tampoco el estado actual de tu fe, de tu vida espiritual y de si estás en los caminos del Señor o te has alejado. O quizás no sabes de Cristo Jesús. Pero Dios sí lo sabe, y Él lo sabe todo. Él mira a toda persona en el mundo y sabe todos los detalles de sus vidas, sus sufrimientos, miedos, angustias, necesidades, etc. Por ello, hoy te invito, hermano, a que hagas una profunda reflexión acerca de si has reconocido las obras grandes y maravillosas del Señor en tu vida, de si estás cumpliendo con lo que Dios quiere para ti. Y si no es así, abre tu boca y clama su nombre, y Cristo Jesús vendrá presto en tu ayuda, como un poderoso gigante, que te dará la victoria en todas tus batallas. No lo dudes ni un segundo. Si todavía no has entregado tu corazón a Jesucristo, hazlo hoy mismo. Mañana puede ser demasiado tarde. Y si eres cristiano, pero te has alejado del Señor, corre a los brazos de tu Hacedor. Jesús te está esperando. Oración.
Señor Padre Todopoderoso, gracias te doy por salvarme de la muerte en tantas ocasiones donde yo en forma desafiante desobedecí tus mandatos. Gracias por tener misericordia de mi vida y llamarme para servir en tu reino, predicando la dulce y poderosa palabra de tu Hijo Jesucristo. Lo recibo humildemente, como un inmenso e inmerecido privilegio. Ayúdame, Señor, te lo pido, a honrar este llamado, a hacer mis tareas en forma digna para ti, para que tú recibas la gloria que es solo tuya, Padre eterno. Y te pido, Señor, que bendigas a las personas que vayan a ver este video. No importa si son ya hijos tuyos o si todavía no te conocen, Señor. Y donde quiera que estén, Señor, que escuchen a través de este video tu voz. Y que entiendan que el tiempo se ha acabado, que es la hora del arrepentimiento y que debemos volver a los caminos de Jesucristo. Porque esa es la única manera en cómo nosotros vamos a ser salvos en medio de todo lo que está por suceder. Gracias te doy, mi Señor, de nuevo, de todo mi corazón. En el nombre bendito de Jesús yo oro. Amén y amén. Hermanos queridos, nosotros nos despedimos diciendo la palabra, la frase que todos los cristianos debemos decir en el tiempo de hoy. Maranata, sí Señor Jesús, ven pronto, no tardes.